que Google hizo con nosotros, nos dio mucho soporte, información. Migrar a HTML5 de manera oportuna nos trajo muchos clientes. Es la época de los clientes con HTML5, que nos pedimos. Café Panic tuvo muchas descargas y Nueva Panic también. Entonces eso activó, digamos, cierto alerta dentro del equipo de Google. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Devs and Games. Esta vez vengo acompañado con Carlos Villena, CEO del estudio Boomware, que ha desarrollado juegos como Café Panic, Cinema Panic, Billionaire Chef, entre otros, con el que estaremos conversando un poco acerca de lo que es su historia, un poco nos contaremos del estudio y hablar ahora también de los proyectos que han lanzado también hace poco. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola Daniel, muchas gracias por la invitación. Acá muy contento, sábado temprano Sí, y con todos los ánimos. Nada, igual yo elegí el horario, así que yo prefiero sí, temprano, temprano la llamada y estar fresco. ¿Cómo claro, también. estás? Todo bien, bien, ahora justamente estábamos ahí, estoy ahí avanzando con unos proyectos, con unas cosas. Bueno, Muy bien, Carlos, muy bien. Dime, para comenzar, cuéntame. lo que siempre les pregunto, ¿cómo empiezas tú dentro del mundo de videojuegos? O sea, si tú ya vienes desde una carrera técnica, formación preparada para videojuegos, o cómo nace el interés primero para meterte en la industria, ¿no? Sí, bueno, bueno, de pequeño siempre me ha gustado el tema de las computadoras. Yo ya tengo eh, un buen tiempo en el sector de informática y empecé así, ¿no? Como analista programador. Digamos que yo inicialmente pensaba ser y programador, pero durante la carrera se me presentó oportunidades de poder programar en Flash y animar en Flash, que en esa época era algo novedoso, algo que estaba, digamos, empezando muy fuerte y me llamó mucho la atención, ¿no? Aparte de programar en Java y, bueno, tener conocimientos de base de datos, pues me fui inclinando más al tema de las animaciones, Flash y los juegos, ¿no? Se me dio la oportunidad de trabajar en una empresa de casinos, una empresa que estaba tratando de crear sus propias máquinas, entonces contrataron un equipo con distintas especialidades, ¿no? Mecatrónicos, ingenieros eléctricos y programadores también. Y claro, habían pocos en ese momento que sabían Flash, porque era la herramienta, digamos, que se eligió para poder comenzar con los videojuegos, en este caso los slot machines, máquinas de tragamonedas. Y nada, ahí es donde yo empecé a aprender de este mundo de videojuegos, de animaciones, cómo funcionaba, ¿no? Entonces, eso fue mi punto de partida y luego ya me abría a crear videojuegos con la empresa Boomware. Realmente fue mi primera empresa y hasta ahora digamos, existe y la he podido llevar a flote, pero inicialmente no fue mobile así como ustedes ven en este momento que la empresa, bueno, se especializa, ¿no? Sino empezamos con juegos para la web, en esa época, pues los juegos Flash en la web, los juegos gratis que habían en muchas páginas web, era, digamos, la tendencia. ¿Quién nos ha divertido en minijuegos.com? En un montón de páginas donde habían cientos y miles de juegos, ¿no? Entonces, digamos que eso fue nuestro primer paso en el tema y en la industria de videojuegos, en cómo generar algún tipo de ingreso con los videojuegos. En ese momento no era la gran, digamos que no era tan grande lo que podemos lograr, pero sí el negocio trataba básicamente de hacer un videojuego y vender las licencias a las páginas, ¿no? Eh, hasta que luego fuimos a movernos a mobile por un tema del iPhone y que Flash poco a poco comenzó digamos, a ser vetado en esos dispositivos. Fue muriendo poco a poco la herramienta, dando pase a HTML5, que también estuvimos migrando hacia ese lado, aprendiendo HTML5, pero con el mismo negocio, ¿no? El de hacer juegos para la web, ¿no? Entonces, luego de eso, pues nada, vieron nuestro trabajo, nos comenzaban a contratar empresas de distintas partes del mundo ya para hacer juegos a pedido. No nos gustaba mucho hacer juegos para terceros, ¿sí? No era
nuestro objetivo ni tampoco nos gustaba porque fue el tema de tiempos, el tema de que tampoco el producto no nos pertenecía. Y es de ahí donde pasamos a mobile, ¿no? Y comenzamos a lanzar nuestro primer juego que fue... antes de eso realmente fue un juego de prueba, un juego como una especie de... ahora le dicen los hiper casual, ¿no? Son juegos muy cortos. Intentamos con eso empezar por un tema de aprender, ¿no? Cuál es el proceso de lanzamiento, cómo se puede publicar, qué herramienta usamos. Bueno, y una vez que nos salió todo bien, pues ya decidimos por algo más grande, que en este caso Cinema Panic. Cinema Panic fue nuestro primer juego, era un juego que ya existía en Flash, tenía mucha pegada y decidimos portarlo a mobile, ¿no? Y mejorarlo también. Bueno, a pesar de esa gran mejora, el juego le iba bien, y por eso lanzamos Cinema Panic 2, no, Café Panic, que es ahorita el juego, digamos, que tiene más descargas, tiene un montón de descargas, eh, y es en el que, digamos, la empresa se sostiene, y fue una mejora de Cinema Panic, ¿no? El juego tenía en este caso, Cinema Panic tuvo, digamos, sus problemillas referente a game design, a un montón de cosillas, ¿no? Digamos que ese juego fue algo que nos dio a conocer el mundo de mobile, las métricas, ¿no? Y cómo se movía esto, ¿no? Pero sí, básicamente fue así. Ese fue el proceso de saltar de Flash a HTML5 y a mobile, ¿no? Claro. Ahora, tú cuando ya empiezas, o sea, imagino, bueno, cuando decides formar ya la empresa, con el equipo, con todos ellos, Ujú, todos ya iban pensando, o sea, me dice, o sea, ya tú ya venías ya del lado de animación, ya estabas viendo el tema de animación, ya ujú. directamente la idea sí fue, vamos a hacer videojuegos para sobrevivir, o era, vamos a Sí, buscar, a probar como un servicio o algo. no, de frente a videojuegos, porque como te digo, mi primer trabajo fue hacer videojuegos. O sea, antes que hacer un sistema, una base de datos, que era la carrera que yo estaba estudiando, lo primero que me pidieron fue hacer un videojuego. Y entonces, desde un principio, videojuegos, eh, y nos enfocamos a eso. Nunca intentamos hacer algo diferente. Quizás en un inicio, en algunos puntos, digamos, al inicio, muy al inicio, en unos puntos donde, digamos, había tiempo de sobra, porque no es como que siempre estábamos al 100% como ahora, que ahora nos falta más bien horas del día para poder hacer nuestros proyectos. Hicimos alguna que otra aplicación para Facebook, dentro de Facebook Web Canvas, aplicaciones que tenían algún tipo de interactuar con el avatar, con el perfil, cosillas pequeñas, pero fue muy raro eso. Había empresas que te pedían una aplicación, no sé, por ejemplo, para probarse lentes, cosas así, que se podía hacer en esa época en Flash, pero fue una etapa muy pequeña, corta, tampoco no nos gustó porque el tema de tener clientes es un poco extraño, ¿no? A lo menos no nos gusta a nosotros, nunca nos ha gustado, porque por los deadlines medio raros, por los cambios constantes. Quizás en ese momento no lo sabías manejar, aceptábamos y decíamos sí a todo, porque nos emocionaba tener un proyecto nuevo en que trabajar. Pero sí, siempre fue videojuegos. Ah, qué chévere. Sí, no, porque bueno, en realidad, bueno, dentro de lo que me incluyo, por ejemplo, o sea, hay muchas empresas que básicamente es como que, ok, queremos hacer videojuegos, pero necesitamos algo con que sobrevivir. Entonces, ¿qué sobrevivimos? Hagamos un poco de servicios para que mientras vamos haciendo el juego tengamos así un ingreso. Y obviamente, como dices tú, aceptamos, o sea, proyecto que viene lo tomamos, no importa la... Acá Ah, igual, exacto, puede que no nos, sí, entre- sí. no, no nos Sí, gusta yo creo, tanto, pero mm, vale. sí, sí, pasa. O sea, sí, sí hemos pasado por eso, ¿no? Pero el tema es que quizás tuvimos suerte de encontrar el modelo de negocio, aunque no era perfecto. Digamos que fue el peor modelo de negocio, digamos, en tema de videojuegos para nosotros. El de crear un juego de la nada, o sea, era como que, ok, vamos a hacer hoy día un juego, o bueno, que digo, antes también los juegos eran más cortos, hablábamos de 3, 6 meses a lo mucho, 3 meses nos tomaba hacer un juego para mobile, para web, para flash.
con un equipo, éramos tres, cuatro personas apenas, y claro, era súper rápido y se publicaba, y claro, en esa época había una especie de, que de repente ni siquiera han escuchado hablar de esto, que se llamaba la empresa Mochi, Mochi Media. No sé si se recuerdan, si ustedes jugaban juegos en Flash, había un preloader, una precarga de Mochi. Entonces, a Ya. ver, ¿cómo recibíamos dinero? A través de ingresos por publicidad. O sea, en el book del juego se cargaba anuncios y por eso recibías un, digamos, un dinerillo, ¿no? Por cada 1000 vistas, ¿no? Lo típico de la publicidad. En esa época, en Flash. La empresa después cerró, justamente por el tema de Apple y del iPhone. Ellos como que se adelantaron a una empresa china y cerraron. Cerraron, entonces, a la par de ganar por publicidad, también vendíamos licencias, licencias de exclusividad o licencias para un website. Entonces es como que el juego, una vez lanzado, nosotros teníamos que ir a un sitio o también directamente negociar con los dueños de los websites grandes y decir, oye, te vendo una licencia del juego, le quito toda la publicidad, todo lo que tú quieras, y solamente corre en tu sitio web, ¿no? Porque a ellos no les gustaba que tuviera publicidad. O sea, si ellos querían tener el juego en su website, había dos maneras. O tenían nuestra versión mundial que tenía publicidad y que estaba distribuida en la red de Mochi, ¿no? Entonces, claro, la otra opción era, te compro una licencia y eliminas todo rastro de publicidad porque ellos tenían su publicidad dentro del website, ¿no? Entonces, así funcionaba, ¿no? Era un negocio muy duro, porque la idea era vender el videojuego, decirle, ¿sabes qué? Mira, este videojuego, tiene esto, le muestras el demo, y esto ofrecía licencia, dependiendo del tipo de licencia. Algunos querían una licencia full, que era la que más nos gustaba, porque era, decía, ya, yo te compro totalmente la licencia del juego, pero no lo puedes vender a nadie más, ¿no? Tu versión global está limitada. Bueno, había un montón de tipos de licencia que fuimos aprendiendo en esa etapa, de licenciar juegos de distintas maneras a distintas empresas, ¿no? Pero sí era duro porque a veces tú lanzabas un juego y no querían comprarlo, ¿no? Por X motivo, porque de repente era muy distinto al público que ellos tenían, porque en ese tiempo los websites tenían un público objetivo, había páginas para chicas, había páginas mixtas, otros que eran juegos de un poco más contenido más para adultos, no adulto en el sentido más 18, sino no tan infantil, a eso me refiero. Entonces sí, era una Claro. etapa de, ok, primero nosotros hacíamos los juegos y luego, claro, el respaldo de la publicidad, eso era algo que no tenía que discutir, me llegaba igual, pero era poco realmente a comparación de las licencias. Uy. Entonces, sí, fue, digamos que para mí ese modelo el más difícil. Y nos salimos de ahí, menos mal, porque el mobile era más simple, ¿no? Bueno, Claro, entonces, sí. retomando con el tema de las licencias, que fue uno, digamos, de los modelos de negocios más duros y con los que empezamos, pero sí la flexibilidad de tener anuncios y poder ir vendiendo licencias nos dio, digamos, cierta facilidad para dedicarnos netamente a videojuegos, ¿no? Creo que también la rapidez de la herramienta Flash, de tener juegos en 3 meses, también, ¿no? Ahora, pues, no hay punto de comparación. Un juego nos puede tomar fácil 1 año, 2 años de desarrollo, ¿no? En comparación de esas épocas. También eran juegos más pequeños, juegos más simples para Flash, juegos más rápidos. Claro. De hecho, ahora con las plataformas mismas de videojuegos que ya se han creado y hay herramientas para poder crear tus minijuegos así en tiempo récord o Sí, juegos o plataformas tipo Roblox incluso que ya te dan para herramientas para hacer juegos sí, así dentro del exacto, juego. exacto. Todo eso, sí, ahora que lo dices, y me pongo a pensar que toda esa variedad de juegos que había de distinta temática, se ha pasado mucho a esas herramientas como Roblox, ¿no? Donde en Roblox puedes jugar cualquier cosa, plataforma, de lo que sea, ¿no? Son Puedes juegos muy crear tus rápidos. dentro del juego Sí, mismo. sí, sí. Había muchos websites que trataban de eso, de que los jugadores, o bueno, no necesariamente programadores, lanzaran su contenido, videojuegos, animaciones. Una de ellas era Newgrounds, Congregate, me acuerdo también. Sí, esa no- Entonces, sí, sí, sí. Era muy democrático todo. Sí. Y ahora, cuando ustedes, ya bueno, cuando ya pasan de la web, ya empiezan para las animaciones, ustedes ya tenían
Cinema Panic ya lo tenían implementado, ya lo habían probado en, en En la web web, y sí, ajá, me lo muero. En sí, ese en web. entonces, ¿ya el juego ya tenía un traqueo importante Mira, sí, en esa época no teníamos para nada Analytics, ni lo pensábamos. O sea, éramos, em, éramos amateurs, te podría decir, cuando hicimos Cinema Panic. Nosotros lo único que nos fijábamos es la cantidad de instalaciones nada más y lo que generaba en publicidad. Eso es lo único que nos importaba. Y uno realmente tiene esa tendencia siempre. A veces yo cuando reviso las métricas actualmente en mis juegos, tiendo a querer fijarme solamente eso, pero realmente hay un montón de KPIs y métricas que realmente eh, son indirectas al revenue, pero importantes, ¿no? Pero sí, o sea, Cinema eh, fue un juego que gustó, no solamente porque teníamos información de los publishers, en este caso los dueños de los websites, sino también por la cantidad de licencias que vendíamos de ese juego, ¿no? Ahora, por curiosidad, mira, nosotros estábamos muy enfocados, que fue una etapa, a ver, Web con Flash y Cinema Panic, y luego hubo el tema de que ya Flash iba por ahí con problemas y ya estábamos migrando a HTML5 y el tema de migrar a HTML5 de manera oportuna nos trajo muchos clientes, es la época de los clientes con HTML5, que nos pedían hacer juegos en HTML5 porque ellos también ya tenían, digamos, se están adelantando a la etapa de la muerte de Flash. Entonces, muchos de los juegos que hicimos fueron en HTML5, con empresas que nos contrataban. Y claro, entonces en esa etapa un día cualquiera por ahí entro a mi celular y veo el juego Cinema Panic, que estaba en mobile. ¿Y qué había pasado? Que alguien de China había agarrado el archivo de Flash, lo había empaquetado de alguna manera con una herramienta y lo había subido a la Play Store y tenía un montón de descargas. Pero estaba súper mal optimizado, corría súper lento, inclusive algunas máscaras, cosas que se usaban en Flash no estaban corriendo bien. Entonces, bueno, lo que hicimos fue hacer nuestra versión nativa en Unity de Cinema, totalmente, no lo empaquetamos, lo mejoramos y lo subimos. Y claro, el otro lo dimos de baja, ¿no? Hicimos la apelación, la denuncia correspondiente, y ahí es donde, digamos, el juego despegó en mobile, ¿no? Entonces, indirectamente esta persona china que subió el juego nos hizo un favor porque nos aceleró la introducción a mobile, ¿no? Bueno, fue así, mira, realmente a veces las cosas suceden, ¿no? Yo siempre digo, cuando me preguntan cuál es el éxito y esto, no hay realmente una fórmula para el éxito, las cosas suceden y siempre lo digo, ¿no? Son las personas adecuadas en el momento adecuado y un poco de suerte logran que a veces las cosas pasen rápido, sucedan de manera explosiva, ¿no? claro. Y ahora, cuando ya te empieza ya a crecer el juego, va avanzando todo eso, ustedes ya empiezan ya a migrar, a empezar a desarrollar también ya más juegos en paralelo, ¿no? Me imagino que ahí Sí, salen... en paralelo no. Al inicio nunca existió nada en paralelo porque todo el equipo era pequeño y claro, era terminar Cinema Panic para mobile y luego ir inmediatamente con Café Panic, ¿ok? Donde Café Panic estaba, digamos, estábamos aplicando todo lo que habíamos aprendido de cinema, tanto en gameplay y en las ideas que se podían aplicar, como también en técnicas de monetizar, anuncios, un montón de cosas, ¿no? También te puedo decir que en esa etapa inicial era más fácil publicar un juego y que el juego, digamos, tuviera muchas descargas. Era una etapa en que Google Play y Apple realmente te daban muchas descargas, muchísimas. Hablamos de 20.000, 50.000 descargas diarias. Esa etapa ya murió, no es así. Ahora es mucho más complicado. Se necesita realmente recurrir a campañas de adquisición para poder tener esa cantidad de jugadores, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha competencia y sobre todo porque empresas grandes ya se han metido al mundo mobile, ¿ok? Entonces son empresas que gastan un montón de dinero en adquisición y ellos y las empresas saben eso y pues ya no regalan las instalaciones como antes, ¿no? Eh, es así, ¿no? Entonces sí, fue café, o sea, a lo que me preguntabas, ¿no? El tema de en paralelo o en esto, es muy difícil hacer juegos en paralelo, ¿no? Realmente tendrías que tener un equipo muy grande, con sobre todo talento, con capacidad de administrar un producto
y administrar el proyecto, ¿ok? Administrar el Mm, producto desde el punto de vista de qué hacemos para ganar más dinero, qué hacemos para que el juego tenga más retención, qué hacemos para que el juego escale. Digamos que eso sería administrar el producto. Y el administrar el proyecto es qué hacemos con mi equipo para llegar a este epic, a esta meta o terminar este sprint a tiempo, ¿no? Entonces se necesita mucho de ese tipo de personas que puedan manejar eso. Quizás el tema de administrar proyectos es más fácil de conseguir, pero administrar productos realmente tendría que ser alguien con mucha experiencia, ¿no? En tema mobile. Entonces, claro, la limitante es el tipo de personas que pueda administrar el producto, ¿no? En este caso se me encargo yo, me encarga Anthony también. Entonces, hemos intentado llevar hasta 3 proyectos y creo que ahí es el límite. No hay posibilidad de llevar más, al menos en nuestro estudio, porque si no comienzan a salir juegos que digamos, no están muy bien encaminados y como te digo, nosotros hacemos juegos con un tiempo de desarrollo de 1 año, 2 años, y más, o sea, Café Panic hasta ahora seguimos desarrollando, agregando contenido, ¿no? Tratamos de hacer juegos grandes con mucho contenido. Nuestra idea principal es que alguien se quede jugando 1, 2, 3 años en nuestro juego. O sea, claro. el tiempo de retención es bien, bien, bien alto en nuestros juegos, ¿no? Por eso es que no nos arriesgamos a crear juegos hiper casuals o juegos muy simples, ¿no? Porque depende mucho de la suerte de ese tipo de juegos, ¿no? Y no estamos ahorita enfocados en eso. Hay empresas que lo hacen muchos juegos a la vez y sacan un montón de juegos y ganan por volumen, ¿no? Aunque, bueno, las estrategias van cambiando, ¿no? Y el mercado también va cambiando, entonces, cuestión de adaptarse. claro. Ahora, también yo vi dentro de su web, ahí habían entre los premios que también habían obtenido, los reconocimientos. Vi que ahí también ustedes habían participado en algunos como Indie Games Accelerator o el Indie Sí, Games sí, sí, Found. sí. Sí, bueno, eso fue una etapa, bueno, digamos que Café Panic tuvo muchas descargas y Nueva Panic también, entonces eso activó, digamos, cierto alerta dentro del equipo de Google, viendo que un juego tuviera tantas descargas ¿no? Entonces nos contactaron, fue un proceso que Google hizo con nosotros, nos dio mucho soporte, información, charlas, y bueno, ahí comenzamos a participar en un accelerator donde, bueno, también digamos que nos dio una escuela, nos presentó a gente de la industria reconocida que nos apoyó, nos aconsejó, nos enseñó un montón. Fue un programa, duró varios meses y luego de eso saltamos al EG Fund también. Llegamos a obtener ese, ese apoyo por parte de Google, ¿no? Pero sí, fueron dos cosas que impactó mucho en la empresa, ¿no? En el crecimiento y en la manera también como nosotros pensamos crecer, ¿no? Nos ayudó a ver más allá, a tener un equipo más sólido, a mejorar nuestros procesos y también cómo manejarnos de manera remota, ¿no? Nosotros hemos sido siempre remoto en un inicio, luego intentamos dar el salto a tener una oficina, pero la pandemia llegó y bueno, estuve con la oficina cerrada meses, casi más de 1 año, año y medio, creo, tuvimos la oficina cerrada, no la abríamos, inclusive después de la pandemia siguió cerrado, porque fue una etapa, bueno, casi hasta ni recuerdo ya lo difícil que fue, pero había el tema de si regresábamos o no. Entonces, con la pandemia y los chicos también ya habían trabajado en remoto, decidimos cerrar la oficina definitivamente. Y nada, ahora siempre trabajamos de manera remota y es full remoto, no tenemos oficina. Eh, Claro. y ellos están contentos también de manera de trabajar remotamente, ¿no? Sí, de hecho, eso, el tema de la pandemia cambió todo, ¿no? Para toda la mayoría de los estudios que Sí, están sí, en la sí. oficina. Y finalmente, hasta incluso personas que no sabían que existía el remoto lo descubrieron y vieron lo atractivo que resultaba para muchos de ellos y ya no Sí, querían, ¿no? Ya querían volverlo. sí, es difícil también manejar remoto. Hemos aprendido a que hay una buena convivencia
Sobre todo que el equipo valore el trabajo remoto. O sea, que ellos, yo les digo, ¿no? Ustedes tienen que hacer que el remoto valga la pena, ¿no? Y que no se cambie de opinión. Entonces, ellos ponen su parte para convencernos constantemente a todos de que el remoto puede ser una forma viable de trabajar, ¿no? Me refiero al hecho de que todos trabajemos de buena fe y que tanto ellos cumplan con sus objetivos y nosotros como empresa confiemos y solamente eso, no hagamos ningún otro tipo de cosa, ¿no? Que ustedes escuchan, ¿no? Que muchas empresas desconfían o ven que el rendimiento decae y están tratando de volver a la oficina, ¿no? Grandes empresas. Entonces, sí, yo creo que mi equipo actualmente está con esa idea, está muy bien encaminado y ellos tratan de que el trabajo remoto en Boomware sea efectivo, ¿no? Y no haya ningún tipo de retroceso en eso. Qué chévere. Bueno, Carlos, ya un poquito para ir también terminando ahí, también dejar también darte, ya para que puedas continuar con tu día. Te quería preguntar, ¿qué es lo que se viene ya después? ¿Hay algún proyecto que se pueda anunciar, alguna cosa en la que estén trabajando aparte? ¿Qué se viene, digamos, como objetivos para la empresa Uf, a mediano plazo? Por ahí? bueno, mira, como objetivo de empresa, para mí definitivamente es crear un estudio muy grande acá en Perú, ¿no? Veo que hay mucho talento y sobre todo peruano, entonces, eso es a grandes rasgos, ¿no? Eh, Tratar de que seamos competitivos en todo sentido, la calidad de los juegos, que realmente compitamos en revenue, porque al final de eso trata el mundo mobile, ¿no? ¿Quién gana más? Y bueno, me gustaría pues estar a la altura de empresas grandes, ¿no? De Europa o de China, ¿no? En esa parte. Y también darles una mejor calidad de desarrollo de vida a todos los que trabajan en nuestro estudio, ¿no? ¿Ok? Que sean capaces de quedarse satisfechos profesionalmente y salarialmente acá en Perú y no vean otras oportunidades en otros lados, ¿no? Eso es algo que a largo plazo quiero lograr, ¿no? Eh, Porque hasta el momento la Boomware es 100%, pero no hay nadie de otra parte, de fuera. Todos los chicos están en planilla y, bueno, tratamos siempre de mejorar año a año eh, las, digamos, todos los beneficios que le podamos dar como empresa, ¿no? Y bueno, a nivel de proyectos, pues realmente estos dos proyectos que lanzamos este año son los que van a ocupar el 100% del tiempo, al menos hasta lo que termina, ¿no? El 2025, por lo menos. Tenemos un juego de Merge que estamos tratando de darle una vuelta y otra, pero como te digo, son juegos que el tiempo de retención es muy grande y el contenido o sea, no terminamos realmente. O sea, el juego nunca se termina. Café Valley nunca se terminó. Sigue, después de 6 años seguimos produciendo. O sea, el equipo está al 100% trabajando y con deadlines de lanzamientos y deck days. Entonces, realmente si quisiera tener otro juego, pues tendría que contratar más personas porque o sea, no hay tiempo. Así que de momento nuestro objetivo a nivel de proyectos es que los dos últimos lanzamientos, Billionaire Chef y Cinema Panic 3, que es la versión mejorada de la 2, eh, puedan tener y alcanzar un público grande, escalar y tener contenido constante, ¿no? Digamos que ese es nuestro objetivo. Y sobre todo escalar, que llegue a la misma cantidad de descargas que Café Panic, ¿no? Veríamos, digamos, esa sería nuestra meta. Claro, yo creo que justo fue Cinema Panic 3 fue el que lanzaron ahora justo durante el GDC previo a eso, o fue... Los dos fueron uno tras de otro, con una semana de 2 semanas de distancia. Fueron los dos. Está en marcha blanca los juegos, ¿no? Estamos tratando de recopilar, estamos tratando de pulir cosillas y mejorar las métricas que nosotros creemos que tienen que mejorar cada juego. Los juegos son
opuestos en los KPIs a mejorar. Uno tiene una cosa y al otro le falta otra. Pero estamos logrando, ya después de 2, 3 meses, estamos logrando esas métricas. Y bueno, una vez que estemos conforme, pues tenemos que invertir, si no puedo decir todo el capital de la empresa en la adquisición, en la publicidad, ¿no? En la adquisición de usuarios para esos dos juegos. Entonces, viene una etapa muy, muy dura bueno, con bastante riesgo y también nueva, ¿no? O sea, porque en Café Panic fue algo más orgánico y la adquisición es más, digamos, de usuarios para Café Panic es un poco más lenta, no lenta, no es la palabra correcta, lenta, sino es simplemente para tratar de tener constantemente un flujo de jugadores. En cambio, en estos juegos que son nuevos, sí se necesita un flujo masivo de jugadores para que el juego escale, ¿no? Entonces, eso significa un presupuesto muy alto, ¿no? Entonces ahí estamos. Bueno, ojalá que vaya todo bien. Nada, solo Sí, no, esperamos eso. Así sí. que, Listo. Bueno, Carlos, nada, primero que nada, agradecerte por tu tiempo, por haberte dado un espacito ahí para poder conversar y poder ahí compartir un poquito de lo que es la historia, tanto tuya como de Boomware, que es como ujú. que uno de los estudios también importantes aquí en Perú. Y nada, no sé si quieres, antes de terminar, ¿quieres agregar algo antes de terminar? Bueno, primero, darte las gracias por la oportunidad de poder expresarme en este sitio. Realmente no soy mucho de ir a charlas, no es digamos, algo que sea muy experimentado y tampoco me apasione porque es los nervios, pero nada, es una oportunidad también de poder crecer y a manera de exponer mis ideas y dar información a toda la comunidad, ¿no? Tanto de jugadores, entusiastas, estudiantes, sobre todo estudiantes, ¿no? Y también compañeros de la industria, pero sobre todo estudiantes, ¿no? Que es lo que siempre trato de dar cierta información, aconsejar, ¿no? Para que ellos tengan las cosas claras, ¿no? En Perú tiene sus carencias en tema educacional y respecto a mobile y es digamos, parte de la chamba de las empresas peruanas el poder ayudar a los chicos que están empezando en esta carrera a que absorban todo el conocimiento, ¿no? Porque somos una ventana hacia los jugadores, ¿no? Ellos realmente aprenden de comportamiento de los jugadores, sobre todo de juegos que están siendo monetizados, que tienen cantidad de jugadores, ¿no? Es algo que realmente como estudiante no tienes acceso, ¿no? Y empiezan a tener conocimiento de la industria, de cómo funciona. Entonces, claro, eso es nuestro labor como empresa, ¿no? Tratar de formar, terminar de formar a esos estudiantes y que tengan un poco de la realidad de la industria, ¿no? Así que sí, eso es lo que, digamos, consejo para los chicos, ¿no? Que puedan aprender y se metan a proyectos que están en la nube ya, y puedan aprender de ellos, ¿no? Listo, Carlos, muchas gracias. A Ok, todos los demás que han visto el episodio, muchas gracias, agradecerles, no se olviden de ponerle un like, compartirlo. Y si les ha gustado este tipo de contenido, no se olviden de compartirlo a las personas que están desarrollando un videojuego, a quienes están trabajando dentro de la industria, o simplemente personas que quieran conocer un poco más sobre qué trata este mundo de desarrollo de videojuegos. Nos vemos la próxima. Carlos, te quedas un ratito, ok, por favor. Los ok, nos Daniel. vemos. Nos Chao, vemos. chao. Chao, chao.